Muy bien, permítanme orar para que el Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas, usando mi vida, tocando vuestros corazones y vuestras mentes, para que pueda el Espíritu Santo obrar y llevarnos a estas realidades de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú nos elegiste, gracias al Hijo que derramó su sangre, nos redimió, ejecutó el plan perfecto de Dios el Padre para salvar a la humanidad. Y gracias que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas para hacernos comprender estas realidades y aplicarlas a nuestra vida. Señor, gracias te damos en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de cada uno de los versículos que estaremos leyendo, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana y que podamos entender, profundizar y practicar, llevarlo a nuestra vida cotidiana, esta tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El fundamento de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Dice la iglesia es un cuerpo de fundación divina. Mis hermanos, la iglesia no es una institución humana, ¿sí? La iglesia no la formaron hombres. La iglesia, como ya nos dijo Luchito, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya hizo este plan. Este plan para poder llevarlo a cabo. Permítanme aquí que estoy tratando de ver si grabo. No sé si puedes grabar ahí, Santi, por favor. Está grabando desde el estudio, Pablito. Bien. Entonces, es súper importante que nosotros entendamos de que esta realidad, esta verdad, pues podamos nosotros comprenderla allí tal cual está en las Escrituras. Estoy tratando de regresar aquí. Se me perdió la barra y necesito regresar a mi PowerPoint. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Voy a pararle un ratito para ubicarme nuevamente. Ahí está. Bien, mis hermanos. Entonces, estamos aquí mirando esto y vemos allí que el fundamento en realidad de la iglesia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llevan a la salvación y aquellos que son salvos vienen a ser parte de la iglesia. Entonces, y vamos a estar mirando cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan para llevarnos a la salvación y poder ser parte de la iglesia. En primer lugar, vamos a estar mirando que el Padre nos llama según su voluntad. Dios está llamando hoy a los pecadores al arrepentimiento. Y es interesante esto, ¿no? Es Dios el que llama. Pero alguno puede decir, bueno, es que Jesucristo también nos llama, ¿no? Porque se acuerdan que el Señor Jesucristo también dijo, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ahora, ¿qué es lo que estaba expresando el Señor Jesús cuando dijo, venid a mí, los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar? Estaba expresando la voluntad del Padre, el corazón del Padre, los pensamientos del Padre. El Señor Jesucristo
mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, las palabras del Padre las hablo yo, ¿no es cierto? Yo no hago las cosas por mi propia cuenta, las obras del Padre son las que yo las ejecuto. Entonces debemos entender de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, también Él ya nos escogió. Él tenía un plan determinado para la humanidad. Veamos en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos en el capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí vemos el llamado del Padre. Dios nos llama, mis hermanos, y Él sigue llamando a la gente hoy. Él sigue llamando a la gente hoy para que vengan al arrepentimiento, para que se arrepientan, para que crean que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vemos aquí que Dios el Padre nos elige, nos predestina para que nosotros podamos llegar a ser sus hijos también. Y entonces, en esta voluntad de Dios, el llamado de Dios es al arrepentimiento. Y Dios hoy está llamando a la gente a través de la predicación del Evangelio. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio para que la gente que no conozca a Cristo venga a Cristo, entonces en realidad se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Y Dios llama a la gente al arrepentimiento a través de sus siervos. Vamos a mirar también Efesios en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Y vemos ahí que dice en el versículo 4, también dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios nos está llamando, Dios está interesado que las familias que no conocen a Cristo pasen a conocer a Jesucristo. ¿Cómo es que Dios opera en una familia? Dios llama a una persona. Aquí veo personas donde no están con familias completas, ¿no? Entonces, a veces se convierte la esposa o el esposo y ellos llevan el testimonio a su hogar de Jesucristo. Entonces, esa es la manera en que Dios va llamando a la gente. Dios salva a una persona y a través de esa persona que Dios le salva, Dios le llama a las personas que están alrededor de esa persona. Entonces, eso es importante. Justamente les comentaba en el estudio anterior de que ayer escuchaba una predicación de Adrian Rogers, ¿no? Y decía el que le traduce a Adrian Rogers, decía de que, ¿por qué dice que las iglesias se reunían en las casas y estaban en las casas? ¿Por qué en el libro de los Hechos vemos que la iglesia estaba en la casa? Y él decía, es que la familia Hernández conoció a Cristo y fue a compartir con la familia Pérez. Y la familia Pérez fue a compartir con la familia González. Y así el evangelio pasaba de familia a familia. Y iban, en realidad, iban llevando, ¿verdad?, el evangelio de familia en familia, y las casas se iban multiplicando, el evangelio se iba multiplicando en las familias. Y por eso en la Biblia vemos de que las iglesias estaban en las casas. Las familias iban conociendo al Señor Jesús. Como en el estudio de esta mañana vimos que no fue hasta el año
232 después de Cristo, que recién la iglesia por Constantino empezaron a reunirse en edificios, ¿no? Ahí empezaron a reunirse en templos que les llaman la gente, ¿no? Pero en realidad la iglesia somos nosotros. La familia que conoce a Cristo pasa a ser parte de la iglesia de Cristo, y las familias reunidas que se conforman llegan a formar los ancianos, los líderes de esa iglesia, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios sigue llamando a familias, Dios sigue llamando a individuos para que conozcan a Cristo, mis hermanos. Así que compartamos el evangelio, dejémonos usar por Dios para que nosotros como instrumentos de Dios podamos hacer llegar ese llamado, el llamado de Dios a otra gente. Y como está en esta gráfica, si tú no conoces a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, Dios te está llamando. No le dejes esperando. Dios te está llamando, Dios te está invitando para que tú creas en Él, para que tú le digas, Señor, yo sé que soy un pecador, una pecadora. Señor, yo reconozco que yo no puedo vivir la vida correctamente si tú no vienes y me salvas. Si tú no me sacas de este problema en que yo me encuentro, de esta situación, yo no puedo salir. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes. Y ahí está el llamado de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos salir de estas situaciones que nos van llevando poco a poco a la condenación, poco a poco al infierno, y nuestra vida va en un camino de perdición. Por eso es importante escuchar el llamado de Dios. Dios, a través de ese llamado, nos quiere sacar de ese camino equivocado en que nosotros estamos llevando. En segundo lugar, vamos a mirar aquí que el Hijo, en cambio, es el que redime. El Hijo es el que redime. Él nos ha comprado con su sangre. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y a Él limpiarnos a nosotros, Él limpiándonos a nosotros, hace posible que nosotros podamos ser salvos e introducidos, como vamos a ver, en el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. El Padre planifica la salvación, el Hijo la ejecuta. Y la manera de ejecutar, vemos cómo Jesucristo derrama su propia sangre para limpiar nuestros pecados. Miremos en Hechos 20, el versículo 28, Hechos 20, 28, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas. Ese es el 20, el 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿qué dice ahí? Con su propia sangre. Qué tremendo versículo, mis hermanos. Vemos aquí que el Señor Jesús derramó su sangre para comprar a su iglesia. Él dice que ganó, me gusta esto, la cual ganó por su propia sangre. Él nos ha comprado y nos ha hecho hijos suyos. Leamos en Juan capítulo 10, el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ha puesto su vida para redimirnos, para comprarnos, para hacernos suyos. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ya estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y vemos allí cómo la obra maestra del Señor Jesús se llega a hacer una realidad en nosotros. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos allí que la manera que Jesucristo obra es poniéndonos a nosotros en Cristo y nos hace participar de su muerte, sepultura, resurrección, y hace posible que nosotros podamos experimentar a Cristo en nuestras vidas. Jesús no solamente nos viene a salvar del infierno, de la condenación, sino que nos viene a salvar de nosotros mismos. Nos viene a salvar a nosotros de meter la pata, nos viene a sacar a nosotros de esos problemas en el cuales muchos de nosotros nos metemos y no podemos salir. Él es nuestro Salvador. Dios a algunos les saca de las drogas, a otros les saca de otros vicios, a otros los saca de las tranzas o de las trampas o de las mentiras, etcétera, que estamos nosotros inmersos por el poder de Dios. Ahora nosotros somos sacados y librados de eso. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado del pecado, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí vemos cómo el Señor nos libra del poder de las tinieblas, mis hermanos. El poder de las tinieblas. Estábamos ciegos nosotros, enceguecidos en nuestros delitos y pecados, en nuestro propio orgullo, en nuestra propia soberbia. Estábamos viviendo una vida como si no necesitábamos de Dios. Pero Él, por el sacrificio de Jesús, por su muerte, sepultura y resurrección, hace posible que nosotros podamos tener una nueva vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro 1, de 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué plan perfecto de Dios. Este plan perfecto de Dios nos permite disfrutar de la salvación. Y a ser salvos, todos nosotros los salvos pasamos a ser parte de la iglesia. Y ahora vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo obra para ponernos en Cristo, ponernos en la iglesia y de esa manera llegar a ser parte de la iglesia también. En primer lugar, vemos que el Espíritu Santo nos regenera. Ustedes ya saben, la palabra regeneración en griego es la palabra palín-génesis. Palín, que significa nuevo, y génesis, origen. En el momento en que una persona acepta al Señor Jesús, es decir, recibe la salvación, su vida es transformada. ¿Qué quiere decir eso? Cambio de esencia. Y de estar controlado por el espíritu, de estar controlado por la carne, pasa a ser controlado por el Espíritu de Dios. Y le hace una nueva creación. Y le hace hijo de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3, nos habla de que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Es decir, que experimentemos
el nuevo nacimiento, que es de orden espiritual. Dice Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, no va a poder experimentar la presencia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios en sus vidas. Cuando una persona cree en Jesús, experimenta todo eso. Fíjese en Juan capítulo 5, versículo 8, dice, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la nueva vida, mis hermanos. Muchos estamos todavía ahí en nuestros delitos y pecados. Y estamos como derrotados y no podemos salir. ¿Cuántas personas no quisieran salir de los problemas en que se encuentran? Pero están impedidos, porque el pecado les esclaviza, el pecado les tiene allí clavados en el pecado, y el Señor viene a desclavarnos. El Señor viene a liberarnos. El Señor con su poder nos da una nueva vida, mis hermanos. Nos saca de ese mundo en que nosotros estábamos. Efesios 2:1 nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que nosotros estamos sin esperanza y sin Dios. Pero en el momento en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, al reconocer que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre y vino para salvarme, perdonarme mis pecados, el Espíritu Santo lo que hace es que nos vincula con la vida de Cristo, del Cristo resucitado. Podemos definir también la regeneración como la vinculación de nuestras vidas con la de Cristo. Cuando una persona es salvada, recibe el perdón de sus pecados, como está ahí en esa gráfica, experimenta una vida espiritual, ahora es libre para vivir esa nueva vida en Cristo. Y quiero enfatizar esto, mis hermanos, porque a veces escuchamos testimonios como que los creyentes todavía están esclavos al pecado, como que todavía no pueden salir de ese círculo en que ha estado involucrado. Y en realidad, mis hermanos, la nueva vida es un evento, es en ese momento, ¿sí? La transformación es en ese momento. El poder de Dios lo experimentas en ese momento. Y eso es lo que nos capacita a nosotros para poder caminar en esta nueva vida. Mis hermanos, los cristianos, hemos sido diseñados para vivir una vida en el poder de la resurrección de Cristo. Los cristianos hemos sido diseñados para vivir en victoria. Tenemos todos los recursos, mis hermanos, para salir y vivir una vida victoriosa. No hay tal, mis hermanos, de que hay cristianos carnales. Es como decir cristianos inconversos, o creyentes inconversos, o personas espirituales carnales. O es lo uno o es lo otro. Cuando una persona cree en Jesús, es una nueva vida, es un nuevo ser, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Le hace una nueva creación. Ahora bien, cuando ya empieza el proceso de la vida cristiana, ahí nos topamos con que muchas veces nos convencemos que parece que esto no ha sido cierto. ¿Será que no ha sido cierto? ¿Usted cree? Por eso en Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe. Yo creí y tengo que seguir creyendo. De la misma manera que yo creí que Cristo perdonó mis pecados y que me salvó, yo tengo que creer que estoy crucificado y que Cristo vive en mí. Eso es lo que a nosotros nos permite seguir adelante en la nueva vida
en Cristo. Vemos aquí que en el creyente se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y cuando una persona tiene el Espíritu, es sellada con el Espíritu de Dios, entonces va a experimentar la vida moral de Cristo, el carácter moral de Cristo. Y he estado pensando en esta declaración que nos hace Samuel Pérez Millos, al decir que el fruto del Espíritu Santo es el carácter moral de Cristo. Fijémonos en cada uno de estas características del fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos pensar en el amor, ¿verdad? Si una persona ama, ¿cómo va a ser su vida? En especial con su esposa. Va a serle fiel, ¿verdad? Una persona que ama a su esposa no le va a ser infiel. ¿Se relaciona o no se relaciona con el carácter moral? Si la benignidad, es decir, que hace el bien a otras personas, imagínense si hace el mal. Y nosotros sabemos decir qué maloso que es este, ¿no? Entonces, hay gente malosa, hermanos, porque su carácter moral está afectado, porque no experimenta la benignidad. Y así tenemos con cada uno de ustedes, de estas características del fruto, usted puede ir pensando en cómo afecta al carácter moral cada uno de estas características del fruto del Espíritu Santo. Miremos Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si ustedes leen los versículos anteriores, nos encontramos con las obras de la carne, que son envidias, homicidios, borracheras, orgías, todos de carácter moral. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a esta realidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas van a ser ejemplares para otros. Porque Dios ha derramado de su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos da el amor para podernos amar en Cristo. Sí, ese amor en Cristo. Muchos están confundiendo el amor humano, emocional, sentimental, romántico, con el amor en Cristo. En Cristo, mis hermanos, hay un amor genuino. Y yo siempre digo, este amor en Cristo nos lleva al conocimiento de la verdad. No tenemos que andar escondiendo nada ni fingiendo nada. Es un amor genuino, verdadero, sincero, transparente, sin nada de estar escondiendo cosas. En realidad, el amor de Cristo se caracteriza por eso. Cuando una persona cree en Jesús, el Espíritu Santo le sella y le dice, el Espíritu Santo, ahora eres de mi propiedad, ahora eres de mi propiedad, ahora tú me perteneces a mí. Yo he pagado por ti, me perteneces. Este sello del Espíritu Santo, leamos lo que dice Efesios 1, 13 y 14.
Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí vemos que el Espíritu Santo es el que opera en nosotros. Quiero que leamos un versículo más para mirar la obra del Espíritu Santo en relación a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que la obra del Espíritu Santo en relación a la iglesia es ponernos dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo viene a obrar en nosotros y nos inserta en el cuerpo de Cristo. Nos hace participar del cuerpo, y ese cuerpo de Cristo se llama iglesia. Vemos allí cómo Dios el Padre nos escoge, cómo Dios el Hijo ejecuta esta obra, nos compra, derrama su sangre, y cómo el Espíritu Santo nos introduce en la iglesia, mis hermanos, y nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Fíjese que en esa membresía usted no tiene que dar la cédula, no tiene que firmar ningún papel. En esa membresía usted no tiene que hacer cosas humanas. Usted es miembro del cuerpo de Cristo cuando ha sido sellado con el Espíritu Santo, cuando ha recibido el perdón y ha sido limpiado con su sangre, cuando el Espíritu Santo le vincula con la vida de Cristo. Y Cristo les lleva a tener una comunión con el Padre. Y es así como es la iglesia, mis hermanos. La iglesia es el plan divino. Y aquí vamos a terminar mirando esto, mis hermanos. Miren cómo Dios, el Padre, planifica nuestra salvación. Cómo el Espíritu Santo personaliza nuestra salvación y cómo el Hijo compra nuestra salvación. Y estos son los versículos que ya hemos leído de Efesios capítulo 1, del 3 al 5, que vamos a leer de nuevo para terminar ya haciendo un repaso de esta obra perfecta de Dios y de nuestra salvación. Recuerden, mis hermanos, que la obra de salvación es perfecta y completa. El Señor no hace nada a medias, mis hermanos. Es perfecta y completa. Dice Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios el Padre planifica nuestra salvación, nos escoge, nos predestina, nos hace partícipes de su familia. Esa es la obra del Padre. Esa es la obra del Padre. Veamos la obra del Hijo, que también ya leímos. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Usted se considera de propiedad divina?
¿Usted acepta que Jesucristo es el amo y dueño de su vida? Mis hermanos, uno de los problemas graves que nosotros estamos mirando, el otro día en la reunión de MOPI, estábamos mirando cuáles son los aceleradores y los inhibidores de MOPI. ¿Qué es lo que está sucediendo, mis hermanos? Y todos los líderes coinciden de que hay falta de compromiso, que los hermanos no tienen el compromiso con Cristo. Y eso ha ido menguando, por A o B circunstancias, ¿no? Como ya nos dijo nuestro hermano Tomasito. No es una cosa de tener una iglesia que es saludable, madura y que se va a multiplicar. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso sucede por la fidelidad, por el compromiso, por el trabajo, por el pastoreo, por el discipulado que se está haciendo con los hermanos en las iglesias en casa. Y va a ser un proceso, ¿verdad?, que nos va a llevar algún tiempo. No es fácil, mis hermanos, porque imagínense si los creyentes aceptaran estas realidades, estas verdades que estamos mirando esta mañana, no sería tan difícil. Lo que realmente está sucediendo es que los hermanos no creen, todavía no se creen estas maravillas que estamos hablando esta mañana. Y es una vida donde nos lleva tiempo en transmitir esta vida de fe a los hermanos. Qué tremendo compromiso, mis hermanos, de orar los unos por los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros. Porque si no estamos haciendo estas cosas, no vamos a crecer. No vamos a vivir esta salvación. No vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Mis hermanos, por último, miremos la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 11. Este versículo todavía no lo hemos leído, así que vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. A ver, mis hermanos, leamos despacito. Qué tremendo versículo, mis hermanos. Y ya habéis sido lavados. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? ¿Y cuántos necesitan ser lavados todos los días? Mis hermanos, no solamente que el Señor nos lava una vez, sino nos va limpiando. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza es un día y es continua, mis hermanos. Si usted ha pecado, o sea, no se revuelque en el pecado. Acuda a la limpieza del pecado. Y ese es nuestro problema, mis hermanos. Que en lugar de confesar el pecado, de pedirle perdón, de apropiarnos de la limpieza continua y diaria que Dios nos quiere dar, en lugar de buscar la limpieza, nos buscamos ensuciarnos una y otra vez. Dice, ya habéis sido lavados. Después dice, ya habéis sido, ¿qué dice? Santificados. Esta palabra santificados quiere decir que hemos sido purificados. Hemos sido puestos aparte para ser utilizados como instrumento de Dios. Ya cada creyente se constituye en un embajador de Cristo, en un testigo de Cristo, en un instrumento de Dios. Ya ha sido santificado. Y dice, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya han sido declarados justos. Todas estas cosas, mire mi hermano, ya es una realidad en el creyente, ya es.
Pregunta, mis hermanos, ¿estamos experimentando eso? ¿Hemos experimentado? Me siento lavado, me siento, fíjese lo que estoy diciendo. Algunos sí dicen, sí, yo sé que Cristo, pero lo sientes en tu vida, o solamente sabes que el Señor nos quiere llevar, mis hermanos, a sentir, a experimentar estas realidades. No solamente a saberlas, porque hay muchas personas que saben estas cosas intelectualmente, pero no las experimentan. Y ese es el problema. Y como nosotros siempre vivimos por emociones, ¿verdad? Terminamos haciendo las cosas que sentimos y no las cosas que nos dice la Biblia. Y Dios quiere que esto que dice la Biblia lo medite, lo reflexione, me apropie de esa realidad, lo experimente, lo sienta, y ahí sí con gozo viva esta vida nueva que el Señor me ha dado. Mis hermanos, Dios es nuestro Salvador. Padre, Hijo y Espíritu Santo están obrando en cada una de nuestras vidas. Y para terminar, leamos Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. En el libro de Timoteo, la primera carta, 2 del 3 al 5, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios está interesado en la salvación, mis hermanos. Hay un solo Dios, un solo Salvador, un solo mediador, un solo Dios que quiere mi salvación. Y este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han llevado a cabo esta salvación perfecta. Me han hecho parte de la iglesia para que yo pueda vivir una vida diferente. ¿Cuánto nos cuesta, mis hermanos, aceptar estas realidades? Y estamos ahí una y otra vez, y pues necesitamos ya también crecer para que otras personas puedan escuchar el evangelio, mis hermanos, que otras personas puedan llegar a vivir esta vida que es una vida emocionante, una vida de aventura, una vida donde Dios nos va llevando a nosotros. Dios y el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta era. Dios se ha comprometido a estar con nosotros. La pregunta es, ¿nos comprometemos nosotros a estar con Él? Porque a veces decimos nosotros, sí, yo sé que el Señor está conmigo, pero ¿tú estás con el Señor? Entonces, mis hermanos, espero que esta palabra de Dios haya penetrado en sus mentes, sus corazones, y puedan ser animados a vivir esta hermosa vida en Cristo. Sepamos, mis hermanos, de que la vinculación que hace el Espíritu Santo con la vida de Cristo es la que nos permite vivir en victoria. Así que, mis hermanos, les damos gracias. Permítanme orar, mis hermanos, para que Dios mande un avivamiento a nuestras vidas
y decirles como el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y esa vida de luz quiere el Señor que nosotros vivamos.